Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy y como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismecito, de datos curiosos y por supuesto, de mucho romance. Hoy amigos y amigas nos sumergimos en una historia que nos mantuvo a todos en vilo, una historia de amor digna de novela turca, pero en la vida real, la de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, Can y Demet enamorados. Vamos a viajar en el tiempo a revivir esos momentos de pura emoción, y a descubrir el evento secreto donde se reveló su romance. ¿Están listos? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desentrañar todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre hay chisme fresco y contenido increíble que los va a encantar. Y por supuesto déjenme un comentario con lo que piensan sobre esta pareja, me encanta leerlos. Bueno, ahora sí, pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, dos estrellas turcas con una química que explotaba la pantalla, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, un rotundo éxito internacional, contaba la historia de Can Divit, un fotógrafo rebelde y carismático, y Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida. Su historia de amor, llena de idas y venidas, de risas y lágrimas, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó fuera de la pantalla? ¿Realmente la chispa se trasladó a la vida real? Esa es la pregunta del millón. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Can y Demet eran incesantes. Las miradas cómplices, los gestos de cariño en el set, las fotos juntos, todo apuntaba a que había algo más que amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, soñando con ver a sus ídolos juntos. Los medios, siempre al acecho, no paraban de especular y de analizar cada detalle, cada movimiento. Pero, ¿cuál fue el momento clave? ¿Cuál fue el evento que finalmente confirmó lo que muchos sospechaban? La respuesta, amigos, es una fiesta. Sí, una fiesta privada, un evento exclusivo donde Can y Demet, sin quererlo o queriéndolo, dejaron al descubierto su romance. Esta fiesta supuestamente fue organizada por una persona cercana a la producción de Erkenci, y a ella asistieron el elenco y algunos amigos. La atmósfera era festiva, llena de música, baile y risas. Pero, lo que ocurrió esa noche, cambió el rumbo de la historia. Según fuentes cercanas durante la fiesta, Can y Demet se mostraron muy cercanos. No se separaban, se dedicaban miradas llenas de cariño y complicidad, y se les vio compartiendo momentos muy íntimos. Las fotos y vídeos de esa noche, aunque escasos, fueron suficientes para encender la mecha y confirmar los rumores que llevaban meses circulando. Pero profundicemos en este evento secreto. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, debemos remontarnos a la efervescencia de Erkenci. La serie, un fenómeno televisivo, había conquistado los corazones de millones en Turquía y en el extranjero. La trama, un cuento de hadas moderno con una heroína soñadora y un héroe cautivador, era adictiva. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, un imán que atraía a los espectadores a la pantalla. Pero lo más intrigante era la especulación sobre si esta conexión trascendía la ficción. En el set, los rumores se multiplicaban. Los compañeros de elenco, el equipo técnico, todos eran testigos de la conexión especial entre Can y Demet. Se les veía bromeando, riendo, compartiendo miradas que iban más allá de lo profesional. Los fans, ávidos de noticias, crearon teorías, analizaron cada foto, cada vídeo, cada publicación en redes sociales. Las páginas de fans se llenaban de pruebas que para muchos confirmaban el romance. El día a día en el rodaje era intenso. Largas jornadas de trabajo, escenas románticas, y una creciente presión mediática. Can, con su atractivo físico y su personalidad carismática, era el centro de atención. Demet, con su belleza y talento, se había convertido en un ícono. Juntos formaban una pareja explosiva, tanto en la pantalla como, presumiblemente, fuera de ella. Y entonces llegó la fiesta. Un evento privado, alejado de los focos, una oportunidad para que el elenco y el equipo se relajaran y celebraran el éxito de la serie. La fiesta, según las fuentes, se realizó en un lugar discreto, lejos de las miradas indiscretas. El ambiente era distendido con música, comida y, por supuesto, la alegría de estar juntos después de meses de trabajo.
Pero, lo que ocurrió esa noche trascendió la celebración. Can y Demet, lejos de ocultarse, se dejaron llevar. Se mostraron tal como eran, sin la barrera de la profesionalidad, sin la presión de las cámaras. Se les vio bailando, riendo, abrazándose y sobre todo, intercambiando miradas que lo decían todo. Según los relatos, Can no se despegó de Demet en toda la noche. La protegía, le hablaba al oído, le dedicaba miradas llenas de admiración. Demet, por su parte, parecía radiante, feliz, como si estuviera en su salsa. La complicidad era evidente, la conexión, palpable. Las fotos y vídeos de esa noche, aunque escasos, fueron suficientes para revolucionar a los fans. En una de las imágenes más icónicas, se puede ver a Can y Demet bailando muy pegados, sonriendo y disfrutando de la música. Sus miradas lo dicen todo, hay química, hay conexión, hay amor. Los gestos de Can, protector y atento, y la radiante sonrisa de Demet, dejaron claro que algo especial estaba pasando. Otro detalle importante fue la forma en que se trataban. Olvídense de las formalidades. Eran caricias, abrazos y conversaciones privadas que solo una pareja de enamorados puede tener. Los testigos de esa noche aseguraron que la tensión sexual entre ellos era palpable, que la energía en el ambiente era electrizante. ¿Pero por qué esta fiesta fue tan importante? ¿Por qué se considera el evento secreto donde se reveló su romance? Pues bien, porque fue la primera vez que se dejaron ver tan abiertamente, sin esconderse, sin preocuparse por las cámaras. Fue un momento de vulnerabilidad, de autenticidad, donde el amor, por fin, se manifestó sin restricciones. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Los medios se volcaron a la cobertura. Los fans enloquecieron. Era la confirmación oficial de lo que todos querían ver, Can y Demet, juntos y enamorados. Después de la fiesta, la relación entre Can y Demet se hizo más evidente, aunque al principio, intentaron mantenerla en secreto. Fueron captados en algunas salidas, siempre con mucha discreción, pero los rumores y las fotos filtradas eran inevitables. Los paparazzi los seguían, los fans los acechaban. La presión mediática era constante. Las redes sociales servían de comentarios, análisis y especulaciones. La vida de Can y Demet de repente se convirtió en un espectáculo público. La pareja intentó proteger su intimidad, pero era difícil. Los fans crearon fanpages, analizaban cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo, que se escapaban a lugares románticos, que se dedicaban mensajes sutiles en las redes sociales. La relación, sin embargo, no estaba exenta de problemas. La intensa agenda de trabajo, la presión mediática y quizás las diferencias personales comenzaron a pasar factura. La relación, que había nacido de la magia de la ficción, se enfrentaba a los desafíos de la vida real. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no duró mucho tiempo. Después de un breve pero intenso romance, decidieron tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero se especuló con diferencias de agenda, la presión mediática y, por supuesto, el desgaste natural de cualquier relación. La noticia de la ruptura, aunque triste para muchos fans, no fue una sorpresa. El final de la relación fue un golpe, pero la vida continúa. Can y Demet, a pesar de su separación, mantuvieron una relación cordial y profesional. Siempre se mostraron educados y respetuosos cuando se encontraban en eventos públicos. Hoy en día, tanto Can como Demet han rehecho sus vidas sentimentales. Can Yaman ha tenido relaciones mediáticas y ha continuado cosechando éxitos en su carrera profesional, protagonizando series en Italia y en Turquía. Demet Özdemir también ha tenido nuevas relaciones y ha seguido brillando en la televisión turca. Pero el recuerdo de su romance, de su amor en la pantalla y fuera de ella, sigue vivo en la memoria de sus fans. La pareja de Erkenci ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, y su historia de amor sigue siendo un tema de conversación y de nostalgia. Y ahora, amigos y amigas, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de Can y Demet, desde el inicio de su romance en Erkenci hasta el evento secreto donde se reveló su amor. Hemos revivido momentos de emoción, de expectación y de pura magia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios.
Cuéntenme qué les pareció esta historia, qué opinan de Can y Demet como pareja, y si tienen alguna otra historia de amor del mundo de las series turcas que les gustaría que analizara. Me encanta leerlos y saber su opinión. Déjenlo todo en la caja de comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.